Buenos días, esto es Linux Ubuntu, sistema de ficheros. ¿Cuál es la principal motivación? Bien, para este vídeo lo que vamos a ver es la parte de tratamiento de datos en un sistema Unix. Normalmente cuando trabajamos con nuestro ordenador es para ejecutar unas aplicaciones que trabajan con unos datos y usaremos esos datos para que podamos trabajar con esas aplicaciones. Un poco yin-yang, uno es necesario para el otro. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos poder trabajar con aplicaciones y poder trabajar con los datos que son usados por esas aplicaciones. Para ello, a la hora de trabajar con los datos, vamos a trabajar con el sistema de ficheros, que es en el sistema operativo quien se encarga de almacenar y tratar nuestros datos. Tenemos la posibilidad de trabajar a nivel de usuario, que es lo que vamos a ver en este vídeo, a nivel de desarrollador, para hacer aplicaciones que trabajen con nuestros datos, abran un fichero, lean los datos, escriban, cierren, y además a nivel de administrador, bueno, pues también podemos crear un sistema de ficheros, formatear, montar, etcétera, etcétera. Nos vamos a concentrar en la parte de trabajar con ficheros y directorios en este vídeo. ¿Y por dónde empezamos? Esa sería principalmente la primera pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo obtenemos ayuda? Bien, pues por dónde empezamos nos vamos a basar en la idea que veremos o vamos a ver en gestores de base de datos, en los cuales se trabajan con las operaciones CRUD. Normalmente por las iniciales se llaman sistemas CRUD. ¿Cuáles son esas iniciales? Pues son las de crear, leer, actualizar y borrar. Cuando tenemos una serie de datos, pues las operaciones típicas van a ser las de crear un almacén, las de escribir en ese almacén, actualizar los datos de ese almacén, va a ser la de leer, consultar, va a ser cuando ya terminemos la de borrar. Tenemos una pequeña máquina de estados finitos que representan cada uno de estas transiciones y estados que hay detrás de, normalmente cuando haya datos, estas operaciones las vamos a ver siempre. Entonces nos sirve de plantilla esta idea para decir bien, ¿y cómo es ese listar, crear, borrar y modificar en un sistema de ficheros? Para ficheros y para directorios. Bueno, pues para esos 4 operaciones, tanto en ficheros y directorios, pues vamos a utilizar los mandatos que tenéis en esa transparencia. Y bueno, vamos a empezar con la línea de mandatos para trabajar con ello y ser un poco más gráfico a la hora de usarlos. Entonces, para listar lo que vamos a usar es ls-las. Esto nos va a permitir listar, como veis, ficheros y directorios. Los ficheros son las entidades que guardan los datos y los directorios permiten, bueno, pues son un poco el sinónimo de carpetas, permiten guardar dentro ficheros, colecciones de ficheros y directorios que estén relacionados. Es un contenedor. Lo bueno de los directorios es que son recursivos y se pueden hacer directorios de directorios. Si solo utilizo el mandato ls, nos van a indicar el nombre de las entradas que hay en el directorio actual. ls-l permite mostrar más información, como veis en el formato largo. Si ponemos la opción A, como veis, se pone además, bueno, pues el tamaño de esos elementos. Pasamos de tener, como veis, de número de bloques al tamaño. Y si ponéis la opción "-s", pues además de eso, se ven los ficheros, indicando también aquí el número de bloque al principio. Es decir, que tenemos "-l" para mostrar en formato largo, "-a" para mostrar tanto bloques como los directorios que están ocultos, el punto y el punto punto, el directorio padre y el directorio actual, puntos actual, punto punto directorio padre. Y como veis, con el "-s", pues nos permite ver también los tamaños. Bien, si nosotros hiciéramos filtros, podemos poner ls-las, f asterisco, nos mostraría todos los ficheros y directorios que empiecen por esa letra. Si yo pongo directamente asterisco, nos va a mostrar los ficheros y en el caso de los directorios, va a mostrar el contenido de cada uno de esos directorios. Si lo que queremos no es el contenido, sino solo el nombre del directorio, añadiremos la opción D. Y con ello ya tenemos lo básico para listar ficheros y directorios. Lo siguiente, bueno, si yo quisiera crear un fichero vacío, en este caso, muy simple, puedo utilizar el mandato touch, fichero y el nombre que queremos darle. De esta manera, si vuelvo a hacer un ls-las, veremos que se ha creado un fichero vacío gracias al mandato touch.
Touch en general lo que sirve es para actualizar la fecha de última modificación. Si hacemos un touch en fichero -2, que ya existe, y mostramos dichos ficheros, pues veremos que la fecha de última actualización se cambia para que sea el instante actual. Si no existe el fichero, Touch lo crea, y en este caso lo estamos utilizando de esa forma. ¿Qué pasa si lo que queremos es crear no ficheros, sino directorios? Bueno, pues para ello borro la pantalla con control L. Lo que voy a hacer es utilizar mkdir y el nombre del directorio, directorio X. Si hago un ls-ld, ¿vale? Asterisco, pues se va a mostrar todas las entradas y se muestra ese directorio que acabamos de crear. Si queremos borrar, bueno, pues en este caso para borrar un fichero es rm, fichero y el nombre del fichero. Y para borrar un directorio, rmdir y el nombre del directorio. Si volvemos a hacer un lsa-d asterisco, se muestra los directorios y ficheros que había antes de crear fichero 3 y directorio X. Contar que el directorio actual también queda, en este caso, modificado cada vez que creemos un nuevo fichero directorio. Es decir, al ser un contenedor, el directorio actual, su fecha de modificación cambia cuando alguno de los ficheros o directorios contenidos cambia. Si yo creo un fichero 4 y hago un ls-las, veré que además de crearse en ese instante el fichero 4 a las 6 y 7, el directorio actual también cambia para reflejar que tiene un nuevo fichero. Por tanto, la parte de modificar un directorio es crear ficheros y directorios, hace que el directorio actual quede modificado. Por eso en la tabla ponemos que la modificación es lo correspondiente a crear o borrar ficheros y directorios. Estos 4 elementos que tenemos en la transparencia, pues lo que hacen es modificar el directorio que hace de contenedor, donde están esos directorios y ficheros que quiero añadir, borrar o añadir o borrar. Ya tengo con ello lo básico, de añadir, borrar, modificar y listar. ¿Cómo puedo obtener ayuda de todo lo que estamos viendo? Bueno, pues si hacemos un man ls, man cualquier mandato, veremos, como podéis ver aquí en este ejemplo, podemos ver todas las opciones que tiene el ls y bueno, pues en la descripción de las mismas. Si hacemos un man touch, de igual forma podremos con la barra espaciadora ir pasando las distintas páginas de la ayuda. Con B podemos ir para atrás, con Q salir de la ayuda. Es muy fácil trabajar con la ayuda. Y con ello ya tenemos cómo arrancar. Pero obviamente trabajar con directorios y trabajar con ficheros, en este caso, pues tiene algunas cosillas más y que son bastante interesantes. Vamos a empezar con trabajar con directorios. Como hemos visto, voy a borrar con control L la pantalla, ls-las me permite listar. ¿En qué directorio estoy? pwd, print working directory, me permite mostrar el path desde el directorio raíz que nos indica dónde estamos. En este caso será el directorio raíz, barra, dentro tiene un directorio home, dentro de ese directorio home tiene un subdirectorio SSO y dentro de ese subdirectorio tenemos tutorial. Y ahí es donde estamos en este momento. De manera que yo puedo hacer un cd barra y pasaría, en este caso, al directorio raíz. Si hago un cd home SSO, pasaría al directorio home SSO. Y si hago un cd home SSO tutorial, pasaría a ese directorio home SSO tutorial. La barra de encima del carácter 7 es la que hace de separador y bueno, a título de curiosidad es la barra al revés, bueno, la de en este caso MS2 y Windows está al revés que la de Linux o la de Linux al revés de la de Windows, por ponerlas de referencia, pero son las opuestas, lo digo por si estáis más acostumbrados a un sistema operativo al otro, bueno, pues tener cuidado con ello. Si yo, estando en cualquier directorio, quiero ir al directorio home, bueno, pues hay varias opciones. La más fácil es poner cd enter.
Esto sería como el botón que solemos tener en los smartphones para volver a la pantalla inicial y ahí arrancar otras aplicaciones. Bueno, pues la versión navegar en el sistema de directorios sería cd. Entonces, cd barra, accedemos al directorio raíz, ls-las, vemos el contenido del directorio raíz. cd home, pasamos al subdirectorio home, hacemos un ls-las, vemos el contenido de ese subdirectorio. Vemos que hay un subdirectorio sso, hago cd sso, ls-las y estoy aquí, en mi home. Muy simple de trabajar y recordar print working directory si no sabéis en qué directorio estáis. Siguiente, bueno, pues siguiente es algo que ya hemos visto. Si yo quiero crear un subdirectorio, haría mkdir y el nombre que quisiera dar, pues tmp1. ¿Vale? Y tendríamos un nuevo subdirectorio, como podéis ver en el ls-las. Si yo quiero borrar ese directorio, me he confundido, pues rmdir tmp1. Habría una cosa más que no está en esa transparencia, pero bueno, podemos aprovechar, que sería ¿qué pasa si me he equivocado del nombre y lo que quiero es cambiar el nombre al directorio tmp1? Bueno, pues puedo utilizar mv espacio tmp1 y el nuevo nombre tmp2 que quiero darle. Move mv sirve para cambiar el nombre de ficheros y directorios. Muy simple de usar. Voy a borrar rmdir tmp2 para, en este caso, volver al subdirectorio tutorial y trabajar como estamos trabajando con nuestro ejemplo. Siguiente cosa también interesante, crear ficheros. Ya hemos visto cómo crear ficheros vacíos con touch. Pero si queréis crear un fichero de un tamaño dado relleno con ceros, podéis usar truncate-s, el tamaño, 1m mayúscula para decir que es un mega y el nombre del fichero que queremos crear. Vamos a darle un nombre poco original, fichero-5. Bueno, pues ello me servirá, voy a borrar la pantalla, ls-las para crear, como podéis ver, ese fichero 5 de 1 mega. Cuando hacemos un ls-las nos aparece el tamaño en bytes, redondeado, tamaño de bloque, etcétera, etcétera, en bytes. Si hacéis un ls-las con una h es de human readable, que sea legible por un humano, pues nos lo mostrará, como veis, en Ks, megas, bueno, en la potencia que sea más fácil de expresar. Ya tenemos aquí cómo crear un fichero no solo vacío, sino de un tamaño. ¿Qué pasa si lo que quiero es copiar un fichero? Pues para ello tengo el mandato cp, en ms2 es copy, bueno, pues aquí es más resumido, cp, fichero origen, fichero 5 y fichero destino, pues fichero 6 en nuestro ejemplo. Y lo que hará es, al hacer un ls-las, veremos que hemos creado un fichero que es idéntico a fichero 5. Bueno, eso que es idéntico, me diréis que habría que demostrarlo. Podéis utilizar div, fichero 5, fichero 6 para ver las diferencias. Si no os dice nada, es que no hay ninguna diferencia. Normalmente, como veis, los mandatos son parcos en palabras. Tenéis que poner opciones para que os dé más grado de información. ¿Qué es lo que necesito para cambiar el nombre de un fichero? Bueno, pues igual que un directorio, puedo poner move, fichero-6, fichero-7, ls-las y veré que ha desaparecido el fichero 6, pero aparece el fichero 7. Realmente no es que haya desaparecido en ningún momento el fichero 6, se ha cambiado de su nombre simplemente. Bien, ¿qué es lo que necesito para borrar? Pues para borrar utilizo rm. Siempre tener en cuenta un detalle importantísimo, y es que no existe un delete en Unix. Lo que se borra, se borró. Y hay que tener mucho cuidado para no borrar cosas que sean de valor. Ejemplo, el fichero código fuente de la práctica. Tampoco hay que tener también cuidado para que no se sobreescriba, pues por ejemplo, el fichero fuente de práctica y se pierda su contenido.
ambas dos cosas son un poco catastróficas. Entonces, ahí lo ideal sería que cada cierto tiempo pues os crearais un directorio con mkdir y pongáis, por ejemplo, pues la fecha 2021-02, pues yo que sé, por ejemplo, por ser poco original, 08, y vayáis copiando en ese directorio cp asterisco 2021-02-08, vayáis copiando los ficheros que os interesen para hacer una copia de seguridad de vuestra práctica. Y de esa manera tengáis siempre la posibilidad de volver a un backup. Si queréis copiar los ficheros y directorios dentro de otro directorio, vais a tener que poner cp-recursivo, y ya más fácil, si queréis que copie no solo los ficheros y directorios, sino que los permisos se conserven, pues bueno, en vez de -r-a. Y con eso, pues os dirá, oye, es que no puedo copiar el directorio en sí mismo. Es verdad, pero los habrá copiado todo lo demás, como podéis ver. ¿De acuerdo? Tenéis aquí el directorio y su contenido tiene todos los ficheros y subdirectorios. El 2021 está, bueno, en este caso por la copia anterior recursiva, pues se ha copiado, pero normalmente está vacío. Bien, tenéis ya lo básico para trabajar. Importantísimo, remove, no hay forma de desborrar. Si hacéis un remove fichero 2, no os va ni a preguntar, lo borra y listo, ¿de acuerdo? Si queréis que os pregunte remove-interactive fichero, bueno, -i, fichero 1. Y de esa manera os va a decir, ¿queréis de verdad borrar? Y podéis tener la oportunidad de decir no, si en un flux os habéis confundido, y bueno, pues tendréis todos los ficheros aquí, ¿de acuerdo? También, y un poco adelantando algo que es un poco peligroso, más, es que además de remove, pues podéis utilizar que sea recursivo y forzar a que siempre se borre todo y ponerle el nombre de un directorio. ¿Por qué es peligroso? Porque no solo no pregunta, sino que hace un borrado recursivo. Entonces, cuidado, porque desastres típicos que pueden pasar, pues que uno quiera decir que quiere borrar todo el contenido del directorio 2021-02-08, como veis aquí, y aquí, pues por casualidad, en vez de poner barra asterisco, pues ponga un espacio en blanco. Y eso quiere decir que se tiene que borrar dos cosas, este directorio y todo lo que hay en este directorio actual, con lo cual desaparece más de la cuenta. Entonces, cuidado con el borrado recursivo y con que esté bien, no sé si he dicho bien alguna vez, pero que esté bien indicado todo lo que queréis borrar, ¿vale? Podéis, si queréis antes de borrar, pues bueno, hacer un ls-las para haceros una idea de lo que se va a borrar. Y después, pues con la flecha arriba del teclado podéis volver a recuperar, podéis ir derecha a izquierda para moveros y poder sustituir remove-fr sabiendo y teniendo conciencia de lo que se va a borrar, ¿vale? Algunas personas lo que hacen es, si es su máquina virtual no compartida, borrar lo que hacen es mover el fichero que queráis, fichero 1, a tmp, ¿de acuerdo? No lo ha borrado, sigue estando en tmp, por si hace falta desborrarlo, pero en la siguiente vez que arranque la máquina, automáticamente se borra todo lo que hay en tmp. Entonces es una forma de tener una papelera que se borra solo cada vez que se arranque el ordenador. También tiene su peligro, pero bueno, tenéis una alternativa, ¿vale? Nos hemos detenido en RM porque es, bueno, peligroso. Siguiente. Vamos a ver información de recurso. Lo más simple es ver cuánto tamaño estoy ocupando a partir del directorio actual. Y para eso utilizo thisUsage de u-mh en megas y human readable. Y nos va a decir para cada uno de los elementos cuánto ocupa. Si ponéis espacio punto, os va a hacer un resumen del directorio actual. Vamos a irnos al directorio home, cd, enter. Y vamos a volver a repetir el do-mh punto. Y en este caso, como veis, bueno, pues os indica todo lo que ocupa el directorio actual. ¿De acuerdo?
Si ponemos home SSO, bueno, pues de igual forma os va a indicar todo lo que ocupa este directorio. Bien, si ponemos -s, nos va a dar un subtotal, es decir, nos va a resumir no por cada uno de los elementos, sino el subtotal de lo que ocupa todo. Normalmente, ¿por qué es importante? Porque hay sistemas que hay cuota, vuestra propia máquina no, pero si entráis en un sistema que haya cuotas, bueno, pues cuando hagáis un cuota-vs, pues veréis, voy a hacer control L, que os indica cuál es vuestra cuota en ese sistema. Si os dice que no está instalado el mandato cuota, no pasa nada, es lo más normal del mundo, es que no tenéis activadas las cuotas. Eso no es ni bueno ni mal, es bien. Si os entráis en algún sistema en el cual se limita a cada usuario, pues que tenga un máximo de 100 megas, 500 megas, para que no consuma todo el disco un usuario, bueno, pues veréis aquí el límite que hay de tamaño y el límite que hay de número de ficheros y directorios de entradas en general que se puedan crear. Es decir, podéis tener 1000 posibles entradas entre ficheros y directorios para no crear, bueno, pues que se gaste no por megas, sino en este caso por número de entradas, que también hay un número finito y acotado. Bueno, pues esto simplemente a título de información, cuota-vs para ver la cuota, do-mh-s, $home, para ver de vuestro directorio home, ver cuánto estáis ocupando. Ya tenemos bastante información de un directorio y tenemos bastantes cosas que podemos hacer. Pero se puede hacer todavía más cosas y muy divertidas, porque vamos a trabajar con ficheros, pero el contenido de los ficheros. Por ejemplo, los ficheros, como podéis ver en Unix, no tienen extensión. ¿Y cómo sé qué tipo de fichero es? Bueno, eso de que no tienen extensión, aquí hay algunos que ponen PIT. Algunos tienen extensión, otros no, ¿vale? Entonces, a ver las hilos. Si ponéis file y ponéis en este caso el nombre de un fichero, profile, no tiene extensión, pero os va a decir qué tipo es. Si ponéis file y ponéis /bin/bash, os va a decir, pues esto es un ejecutable de 64 bits, además utiliza librerías compartidas, diréis todo eso donde lo está leyendo. Aquí. Bien. Si yo quiero ver el contenido, bueno, pues tengo la opción de hacer un cat.profile. Claro, tiene estos sentidos si lo que vais a hacer es mostrar el contenido en pantalla de un fichero de texto. Por eso utilizar file primero. Si es un fichero binario, pues vais a ver una serie de caracteres raros y es posible que incluso el terminal se estropee. Me diréis, ¿seguro? Bueno, vamos a echar un vistazo. ¿Qué pasa si hacemos un /bin/bash? ¿Vale? ¡Wow! Aquí esto se ha quedado un poco raro, ¿verdad? Claro, intenta ver cómo mostrar un fichero binario, que hay caracteres que no son ASCII y, bueno, pues genera todo tipo de problemas, ¿vale? Entonces, cuidado con mostrar un fichero binario. Si lo que queréis es mostrar un fichero que es muy grande, vamos a intentar mostrar el etc, a ver si este es muy grande, el etc password. Bueno, pues este fichero es muy pequeño, ¿vale? Es tan pequeño que si hacemos un cat, nos cabe en esta ventana. Vale, pero ¿qué pasa si la ventana la hacemos más pequeña? Ya ese cat hace que se necesite scroll y tenga que ir a la barra de scroll y qué pereza subir para arriba, ¿no? Bueno, pues tengo una opción que es utilizar, en vez de cat, de catenate, utilizar more. Y lo que más va haciendo es, de igual forma que la ayuda, funciona con los mismos mandatos, con la barra espaciadora voy avanzando. Me salgo en este caso, voy a volver a dar more. Con la B voy para atrás y con la Q salgo del more. Con lo cual puedo ver el contenido de un fichero de texto, pues pantalla a pantalla o con el cat todo de un tirón. Si tenéis un sistema nuevo, bueno, pues hay un mandato que en vez de llamarse more se llama lees, un poco de broma. Veréis que hay muchos nombres de mandatos peculiares, vamos a dejarlos así. Bueno, pues lees es más, porque es una versión más actualizada de more. De hecho, pues cuando terminéis os pone en, pero os deja ir para atrás,
Podéis subir y bajar línea a línea, con la flecha arriba, flecha abajo, en fin, tiene más opciones que more. ¿Vale? Voy a dar a Q para salir y bueno, que sepáis que también existe. Y ya que estamos, y esto ya es a título de curiosidad, como habéis visto, cat, etc, password, voy a poner el terminal para que se vea entero y voy a borrar la pantalla con control L. Cat lo que hace es mostrarme línea en línea el contenido de ese fichero. Existe un mandato peculiar que se llama tag, por si alguna vez lo necesitáis. Tag, como habréis podido intuir, es cat al revés. Sí, lo que hace es mostrar el contenido al revés, ¿de acuerdo? La última línea es la primera a mostrarse, la primera la última, por si alguna vez necesitáis cambiar el orden de las líneas de un fichero, a título de curiosidad. Bueno, esto ya nos da para hacer muchas cosas con un fichero, diréis, ¿no? Pero es que se pueden hacer todavía más. Fijaros, yo quiero buscar la línea que aparece nobody, ¿vale? Bueno, pues puedo utilizar el mandato grep, lo que quiero buscar, nobody, y en el fichero en el que quiero buscar, etc password. Voy a hacer un control L y lo que va a hacer es mostrarme en qué líneas está ese string. Si pongo root, pues me va a mostrar qué líneas está root. SSOO, bueno, pues me va a mostrar igual forma esas líneas en las que aparece SSOO. ¿Cuáles son los sitios donde aparece no login? Bueno, pues esta vez veremos algo más de una línea. Nos muestra varias líneas que tiene no login. Con lo cual, con grep ya podemos buscar líneas dentro de un fichero, algo muy útil. Pero también podemos hacer algo también bastante útil, y es quedarme con la primera línea de ese fichero. Voy a utilizar head-1 y el nombre del fichero. Voy a hacer un control L de nuevo y con eso me muestra la primera línea. Si lo que quiero es las tres primeras líneas, creo que ya intuís cambiar el 1 por 3, ¿verdad? Efectivamente. Le vamos a poder indicar cuántas líneas puedo cambiar y quiero mostrar del principio del fichero. Si en lugar de ser el principio del fichero quiero que sea la última línea, en vez de utilizar head, cabeza, voy a utilizar tail, cola. Tail-1 me muestra la última. Y de igual forma, si yo pongo tail 5, me muestra las 5 últimas. Y ahora, lo curioso sería, ¿y cómo me quedo con la tercera línea? Solo la tercera línea. Porque, claro está, si yo hago un head 3, se muestran las 3 primeras. Pero de esas 3 primeras, yo quiero la última. Bueno, me diréis que esto se puede meter a un fichero y después hacer un tail-1. Pero estamos en Linux, estamos en Unix. Y para ello tiene un concepto de tubería. No hace falta guardarlo a un fichero intermedio. Podemos enganchar la salida de un mandato, la salida estándar, a la entrada de otro mandato, con lo cual no se necesita ese fichero intermedio. Yo puedo hacer un head-3 para quedarme con las 3 primeras líneas y hacer un tail-1 de, bueno, pues como veis, lo que viene por la salida estándar. Podéis indicar con un guión o podéis simplemente no indicar nada. Y ahí tenemos la tercera línea con la que me quedo. ¿De acuerdo? Si hacéis un cat de tcpassword y ese tcpassword lo pasáis un head3 y ese le pasáis un tail-1, como tenéis en la transparencia, el efecto es igual. Y en la transparencia, como veis, el cat pasa todo el contenido a su salida estándar. El pipe lo enchufa a la entrada de head. Y head se queda con las 3 primeras líneas que manda su salida estándar. Y tail, por lo que hace es mandar a la salida la última línea. Muy simple de utilizar. Y esto ya empieza a ser mucho más potente, porque me puedo quedar con filas de un fichero que tengan un string o filas de un fichero que puedo ir recorriendo de uno en uno. Puedo recorrerlo de uno en uno, cambiando pues este parámetro que tenemos aquí en head, poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí puedo variar para recorrerme las líneas de una en una, ¿de acuerdo? ¿Y las columnas? ¿Cómo puedo quedarme con una columna? Hay varias formas. Quizás la más simple es utilizar cut, la fila segunda y el delimitador, pues en este caso de columna es los 2 puntos en el etc
password. Y con ello os quedáis con la segunda columna. No dice mucho esa segunda columna, a lo mejor la primera, esto dice algo más, ¿de acuerdo? Podéis quedaros con la columna que queráis, ¿vale? Si está vacía, pues bueno, como veis, no aparece nada, ¿de acuerdo? Control L de nuevo, borramos la pantalla. ¿Y qué más tengo para poder trabajar con ficheros? Pues tengo buscar un fichero. Si es un fichero que es una librería estándar, pues puedo utilizar whereis y el nombre de la librería estándar. Nos dirá, pues en este caso, en USR include stdio. Si es un mandato, pues puedo utilizar which y pues nuestro bash y nos dirá el path hacia ese fichero ejecutable. Pero si lo que quiero es un fichero con una extensión dada, bueno, pues puedo utilizar, por ejemplo, find el nombre del directorio, punto, -name y entre comillas la expresión regular pues de ese fichero que quiero buscar, pues por ejemplo asterisco.c, y buscaría todos los archivos con esa extensión. Puedo utilizar punto, como puedo utilizar el path completo, puedo utilizar home, sso y bueno, pues a partir de aquí que busque, ¿de acuerdo? Si lo que quiero es no por el nombre del fichero, sino por qué fichero tiene, pues yo que sé, un string main dentro de ese fichero, pues podría utilizar un rgrep y, pues en este caso main, y la expresión regular, c, ¿de acuerdo? Y buscará, como veis, en todos los archivos que en este directorio haya, que no hay ninguno, ese fichero. Lo habitual es, más que rgrep, es utilizar grep-r, grep recursivo, y esto lo que hará es buscar de forma iterativa, voy a ponerle aquí, que busquen todos, y buscará qué ficheros aparece ese string main. Entonces, como veis, de forma recursiva, en todos los archivos, pues tengo, como veis, que aparece en word hello y que aparece en sample.desktop. Si queréis enganchar y utilizar find y grep, bueno, esto ya es más sofisticado, pero podéis hacer un find, el directorio que queráis, punto-name, asterisco.c, y después decirle que con cada uno de los ficheros que encuentre ejecute el mandato que queráis. Pues por ejemplo, yo que sé, ls-l, y esto lo sustituiría el llave espacio barra punto y coma por el nombre. De esa forma, pues puedo hacer por cada uno de los ficheros .c que haya, que busque main. Bueno, pues lo va a ir buscando uno a uno, ¿de acuerdo? Si ya somos más sofisticados, grep-l para que me diga el nombre solo del fichero donde aparece main. Bueno, con esto, como podéis ver, se puede combinar unos mandatos con otros y se pueden hacer cosas muy potentes, ¿de acuerdo? Se pueden hacer cosas muy potentes. Por ejemplo, pues quiero hacer una copia de seguridad de todos los archivos .c. Bueno, pues podría hacer un cp de todos los archivos .c y para ello puedo hacer un find.name asterisco.c, cierro comillas, y esto pues que lo guarde en el directorio de backup que me voy a hacer. Bueno, pues mkdir 2021 02 08 punto y coma, hago el cp y aquí pongo ese directorio que me acabo o que me voy a crear. Entonces lo que va a hacer es con punto y coma se separan mandatos, se va a crear el directorio y después va a buscar esos ficheros y los va a copiar dentro de este directorio que indiquemos al final. Voy a poner -a para que los copie recursivamente. ¡Boom! Ya tenemos los ficheros copiados, ¿de acuerdo? Se pueden hacer cosas muy interesantes y automatizar, que es un poco lo que hay detrás de este vídeo, que veáis que se pueden automatizar muchas cosas. Nos quedan elementos muy interesantes, la protección y los permisos. Son un poco distintos de lo que hemos visto, pero son muy fáciles. Son fáciles, de verdad. Vamos a echar un vistazo a nuestro directorio tutorial, y dentro de él, como veis, tenemos una serie de ficheros y directorios. En ellos aparece, como veis, un string aquí que pone drw, un guión. ¿Qué significa eso? Bueno, pues esos son los atributos de permisos en Linux, en Unix en general, ¿vale? Los de por defecto. Hay más permisos, pero estos son los más simples que están en todo, bueno, iba a decir en todo Unix, pues el 99,99 de los Unix.
¿Qué son esas letras? Pues lo primero, si la primera letra es un guión, es un fichero. Si es una D, es un directorio. Si es una L, es un enlace simbólico. Si es una B, es un dispositivo de bloque. Y si es una C, es un dispositivo de carácter. Pero bueno, eso lo vais a ver solo si hacéis un ls-las de /dev, pipe, y lo pasáis a un more. Y echamos un vistazo y ahí veremos pues que hay dispositivos de carácter, directorios, enlaces simbólicos, aquí hay un poco de todo, dispositivos de bloque, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya es más peculiar. Nos vamos a quedar 90% de las veces con guión, fichero de directorio, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, tenemos que hay 3 grupos de RWX, 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 y cuando falta algo, un guión. El primer grupo, el de la izquierda, va a ser el de usuario. El siguiente, conforme se escribe, de izquierda a derecha, claro, es el de grupo. Y el último grupo que se escribe es el de otros. Usuario, grupos y otros. Y para cada uno de ellos tenemos leer, escribir y ejecutar. Read, write, execute. ¿De acuerdo? Con lo cual, si en este caso, este fichero que tenemos aquí, tenemos que se puede, para el usuario, leer y escribir, pero no ejecutable. Para otros, que no sean este usuario, pero que pertenezcan al mismo grupo, puedo leer, pero no puedo ni escribir ni ejecutar. Y para otros que no sean ni siquiera de este grupo, ni este usuario ni este grupo, pues como podéis ver, solo se puede leer. Bien, si tenemos un usuario, como veis aquí, que es root mail, y ese pues quiere acceder a este fichero que tenéis en este ejemplo de la transparencia, tmp/f2.txt, lo primero que va a hacer, en este caso Unix, el kernel, va a ser comprobar si es el mismo usuario. Y va a buscar root es lo mismo que root. Si es así, le aplica los primeros 3 caracteres. Y en este caso, pues como es igual, puede leer, escribir y ejecutar. Si no fuera así, como en el segundo ejemplo, que tenemos tux, ¿tux es lo mismo que root? No. Pues entonces voy a ver si pertenece al mismo grupo, mail. ¿Mail es lo mismo que mail? Sí, pues entonces se aplica grupo. Y si no es ni root ni mail, como en este ejemplo tux web, bueno, pues en este ejemplo no es tux, no se le aplica usuario, no es mail, no se le aplica grupo, se le aplicaría otros. Es decir, no puede leer, no puede escribir, no puede ejecutar. ¿De acuerdo? Ejecutar en un directorio tiene un significado especial. Quiere decir que se puede atravesar ese directorio. Puedo acceder a ese directorio. ¿De acuerdo? Un directorio no se ejecuta, pero bueno, tiene esa idea. ¿Cómo puedo ver los permisos? Pues con ls-l, como veis, estamos viendo los permisos. ¿Cómo puedo cambiar los permisos? Algo interesante. Bueno, pues para cambiar los permisos vamos a utilizar el mandato chmod. Entonces, vamos a utilizar chmod, vamos a indicar, pues por ejemplo, para el fichero 4 que tenemos aquí arriba, que queremos para el usuario, pues añadir la ejecución. Para el grupo, pues añadir que pueda escribir. Y para otros, quitar que pueda leer, escribir o ejecutar. Fichero 4. Si ahora hacemos un ls-las y vemos las diferencias, pues veremos que pues le hemos pedido que el usuario sea ejecutable, por eso ha cambiado a verde, que para el grupo sea escritura, y aquí aparece la W, y para otros, nada de nada. ¿De acuerdo? chmod es muy simple. Podéis utilizar esta notación y podéis utilizar la notación octal. Si X es un 1, W es un 2 y R es un 4, potencias de 2, como podéis ver, podéis identificar para cada uno, usuario, grupos y otro, para cada uno de ellos, un valor en octal, que es de 0 a 7, y ese valor representaría la combinación de si está a 0, es que no está activo ese bit, y si está a 1, es que ese bit está activo. De manera que si pongo un chmod 740 de fichero 4, lo que estoy haciendo es, bueno, pues como podéis ver, equivaldría al 7 a tener RWX, es decir, 4 más 2 más 1, 7. El 4 equivaldría a tener solo 4, que es el RW, esto sería guión guión,
Y el 0 pues equivaldría a no tener ningún permiso activado para otros. Es decir, que podéis utilizar la notación octal, en este caso, para también, de una forma más rápida y más compacta, especificar los permisos. Bueno, pues algunas veces, ¿qué vais a oír? ¿Tengo un problema de permisos? Pues ponle un 777. Pues chmod 777, adivinar, fichero 4. Pues lo pone en esteroides, voy a hacer un control L, pone todos los permisos para que no haya un problema de permisos. ¿Qué pasa si hacemos un chmod 000 a fichero 4? Bueno, pues que dejamos de tener acceso, pero no solo nosotros, o sea, no solo cualquiera, sino nosotros mismos. Si intentamos hacer un cat de fichero 4, nos dirá, no tienes permiso. Entonces, bueno, lo ideal es que el propio usuario pues no se quede sin permiso. Si no, tenéis que entrar como root, como administrador, y daros permiso a vosotros mismos, que es un poco peculiar, claro. Chmod, vamos a ponerle un 755, normalmente para los directorios se utiliza esto, y eso, pues bueno, fichero 4 lo que haría es, como podéis ver, pues decir que el usuario puede hacer todo, y en el caso del resto, grupos y otros, pues poder leer y ejecutar en el caso de un fichero, o leer y acceder a ese directorio en el caso de un directorio, ¿de acuerdo? Insisto, que si hacéis un chmod y le decís que usuario, grupos y otros le queréis quitar ejecutable al subdirectorio 1, bueno, pues tendréis que ese subdirectorio, cuando vayáis a hacer un cd para entrar, os va a decir que permiso denegado, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, bueno, pues no podréis, en este caso, pasar por ese directorio, ¿de acuerdo? Ni podéis, como podéis ver, listar, ¿vale? Bueno, en este caso intenta listar, pero os dice que... bien. Y con ello hemos terminado este vídeo, que es el de más duración de los que llevamos, para el manejo del sistema de ficheros. Esto que estamos viendo aquí es un resumen de las cosas principales que vais a utilizar. Conforme vayáis practicando, iréis aprendiendo muchísimo más. Tenéis más información en la bibliografía que se os da en la asignatura, pues por ejemplo los libros de sistemas operativos Una visión aplicada, volumen 1 y volumen 2. Tenéis también un montón de tutoriales que podéis buscar, tanto tutoriales como videotutoriales, ¿de acuerdo? Este simplemente está adaptado a lo típico que se utiliza en las prácticas de la asignatura, lo que más se suele utilizar y lo que más soléis preguntar. Y con ello termina este vídeo de Linux Ubuntu, sistema de ficheros a nivel de usuario.